Amados hermanos, a causa de lo que se ha estado celebrando en estos días, primeramente el Día del Niño, posteriormente el Día de las Madres, el día martes, que nosotros vamos a celebrarlo, si Dios quiere y permite, el día 15 de mayo, iba a decir de abril, pienso que estoy en abril. En esta serie que estamos viendo de evangelizando a los evangélicos, introduje dentro de ella el predicando el evangelio a los niños. Y hace 8 días empezamos a ver algunas de las cosas que no son correctas al tratar de evangelizar a los niños. Y veíamos primeramente como un error común cuando diluimos el evangelio, lo cambiamos para ellos. Cuando pensamos que por ser hijos de cristianos ya son cristianos, cuando pensamos que porque de niños aceptaron a Cristo y se bautizaron sin un pleno uso de conciencia, ya son salvos. Y veíamos que la Biblia, y lo veíamos bíblicamente, contradice todas y cada una de estas cosas. Veíamos que los niños nacen en pecado como cualquier otro. Veíamos que es necesario llevarlos a tener un encuentro personal con Cristo. Veíamos que era necesario que conocieran el verdadero evangelio desde la niñez. Y estábamos viendo principalmente el tema de preparando a los hijos a no recibir el evangelio. Y estábamos hablando, amados hermanos, de las características que tiene un niño. Y estábamos hablando de esas características en el contexto de que muchas veces los padres le cedemos la autoridad a los hijos aunque sean pequeños. Y son los niños los que mandan en la casa, y son los niños los que ordenan, y son los niños los que corrigen a los papás. Y estábamos viendo que esto es un grave error que está pasando, hermanos, no allá afuera, acá adentro. Las familias cristianas están careciendo cada vez más y más de una buena formación, educación a los niños. Decíamos que anteriormente el papá era el que ordenaba, el papá era el que gritaba, el papá era el que golpeaba. Estaba mal hecho. Pero hoy en día está aún peor, porque ahora son los niños los que hacen eso. Y terminaba el último punto diciendo que antes los papás gobernaban a los hijos y le ordenaban a los hijos, y que ahora son los hijos los que gobiernan, ordenan y corrigen a los papás. Y decíamos que este era un pecado grave y serio delante de Dios. ¿Por qué? Porque un niño no puede llevar el gobierno de un hogar. ¿Por qué? Veíamos que porque primeramente ellos eran inmaduros. Veíamos porque también eran ingenuos. Porque también eran necios. Hasta ahí me quedé. Así que vamos a seguir con esto, amados hermanos. Vamos a seguir viendo cómo es un niño y por qué no debo dejar el gobierno de mi hogar a un niño. Y si yo hago eso, lo estoy preparando para rechazar el evangelio. Porque cuando llegue alguien a predicarle, ese niño le va a decir: te tienes que someter a sus papás, a tus papás, pero él ya aprendió a hacer todo lo contrario. O lógicamente va a rechazar el evangelio. Y decía, amados hermanos, para no perder el contexto, que si tus hijos, tus nietos, tus sobrinos o los que estén bajo tu tutela son así, es por tu culpa. En eso fue donde me quedé. Es tu culpa, no es que el niño, no, es tu culpa. Porque yo les decía, ¿quién es el adulto? ¿Quién es el maduro? ¿Quién es el que debe llevar el orden? ¿Verdad? Pero hoy en día, amados hermanos, nuestros niños están sentados en un trono infantil y tienen esclavos en casa, y su esclavo se llama papá y mamá. Y hay niños que lo dicen abiertamente: yo aquí soy el rey. Y a muchos nos da gracia. Lo estás llevando a un grave pecado. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por permitirnos acercarnos a su palabra. Le agradecemos, Padre, por su amor y su misericordia. Señor, mira al predicador. Mira al predicador, Padre, es un hombre pecador con una mente corrompida por el pecado, por labios sucios por el pecado, con una conducta desagradable delante de usted.
Por lo cual le pido que, como el libro de Isaías, usted use este pecador, Señor, lo purifique y que sea su Espíritu Santo el que le transmita esta palabra a los hermanos. Señor, necesitamos encontrarnos realmente con usted. Necesitamos llevar a nuestros hijos a encontrarse realmente con usted. Señor, eso es a través de su palabra. Que ninguno de los aquí presentes cierre su oído ni su corazón ante ello, sino al contrario, Padre, que estén prestos a escuchar y poder ir corrigiendo y modificando todas esas conductas que a usted no le agrada. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces decíamos que un niño es inmaduro, un niño es ingenuo, un niño es necio. Vamos a seguir con esto. Un niño es caprichoso. Que ahí fue donde me quedé. Dios le entrega el reino a niños en Isaías capítulo 3 versículo 4, que fue el último texto que vimos. ¿Por qué en ese tiempo Dios le entrega el reino a niños? Porque todas las personas actuaban de manera caprichosa. Quieren un gobierno de capricho, que los gobiernen los niños y lógicamente los van a llevar a la perdición. Amados hermanos, todo lo que tu hijo te pide no es porque lo necesite, sino porque es un capricho. Y a medida que va pasando el tiempo, yo me doy cuenta de la manera en que actuamos. No tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y yo me doy cuenta, amados hermanos, escuchen esto, que eres tú mismo el que influyes, permites, motivas el capricho en el niño. ¿Cómo? Sí. Eres tú el que motiva que sea caprichoso. Vamos a poner este ejemplo. Llega un niño y te dice, quiero ver la tele. Y tú le dices, no. ¿Y qué hace el niño? Toma. ¿Lo estás haciendo tú mismo? Un caprichoso. Porque cada que le digas que no, ¿qué va a hacer el niño? Lo mismo, porque él ya vio que es la llave que te va a convencer. Hermanos, dice el doctor Jace Thompson, el niño de llorar no se va a morir, pero al volverlo caprichoso, lo estás mandando a la muerte. Porque a él va a pensar que entonces delante de Dios va a poder actuar igual. Se va a acostumbrar a que un simple llanto o berrinche es la puerta, la llave que va a abrir la puerta para que él obtenga todo lo que necesita. Hay niños, hermanos, que ni siquiera lloran. Yo los he visto. Nada más están y ni lloran. ¿Y qué hace el papá? Toma. Lo estás mandando a un lugar que no debes mandarlo. El peligro del capricho, amados hermanos, escuchen, es que adopta la conducta de los demás a la conducta del caprichoso. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Miren, cuando ustedes caen en el capricho de un niño, ¿quién es el que se está moldando a quién? ¿El niño a ti o tú al niño? No, en el capricho es al revés. Uno se amolda. ¿Quién tiene el dominio? El niño. De tal manera que en vez de que tú lo adoptes a una conducta cristiana desde niño para que pueda ser capaz de recibir el evangelio, tú te estás adoptando a su manera caprichosa. A mí me da mucha gracia, amados hermanos, cuando los papás dicen, es que mi hijo es bien caprichoso. No, no es caprichoso. Tú lo haces caprichoso. De verdad, hermanos, si ustedes le dicen no, no se va a morir. Se los prometo. Se los prometo. Amados hermanos, nuestra sociedad es muy caprichosa. Totalmente caprichosa es nuestra sociedad. ¿Por qué nuestra sociedad, amados hermanos, es inmadura, ingenua, necia y caprichosa? Porque es la manifestación de lo que hay en casa.
Muchos niños vienen a manifestar también aquí en la iglesia lo que están pasando en casa. ¿Se dan cuenta? Miren, resulta que el niño está haciendo de las suyas a medio culto. ¿Y qué hace el papá? El niño por allá haciendo el relajo y el papá. Se acerca alguien y, oiga, la conducta de casa. ¿Sabes qué le estás enseñando a tu hijo? A no tener ni sujetarse a ninguna autoridad. Dice un niño a su papá, aquí el que manda soy yo. En tu casa sí, pero ¿y delante de Dios? Dios lo va a juzgar por eso, ¿sabías? Dios no lo va a obtener por inocente. Dios le va a pedir cuentas de todo eso. Y si tu hijo es condenado, es por tu culpa. Lo primero que Dios habla en la ley es de la importancia de educar a los hijos. Por eso el primer mandamiento con promesa, después de los mandamientos a Dios, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de vida que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué será el primer mandamiento, hermanos? Porque delante de Dios es el más importante. Porque escuchen esto, es un reflejo de la honra que tú como hijo le das ¿a quién? A Dios. Pero si no, dice el libro de Hebreos, si no honras a tus padres terrenales que los ves, ¿cómo vas a honrar a tu Padre Celestial? Que no lo ves. Pero somos los papás los que preparamos a los hijos para actuar de esa manera. Amados hermanos, los reflexivos somos nosotros, no el niño. ¿Sabes por qué? Porque además de ser caprichoso, un niño es incoherente e indeciso. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 11, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 11, versículo 16 y 17. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿están ahí conmigo? Mateo 11, 16 y 17 dice la palabra, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Está describiendo a personas indecisas y dice son muchachos. En el original griego la palabra muchacho va de niñez a adolescencia. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Un niño es incoherente, es indeciso. La toma de decisiones, amados hermanos, está basada en la madurez y conocimiento de hechos, acciones o personas que hay a tu alrededor, por lo cual tú puedes tomar una decisión. Algunos le llaman a esto cosmovisión. ¿Qué cosmovisión puede tener un niño? ¿Qué conocimiento de la vida puede tener un niño? ¿Qué conocimiento de lo que le rodea puede tener un niño? ¿Y tú le dejas todo a él? Un autor escribe un libro que se llama Cuando el amor hace daño y habla sobre este tema. Y ese autor dice que el mayor problema hoy en día en los hogares, cito, es que los padres están educando a sus hijos con un falso amor que en realidad es libertinaje.
Hoy en día los niños en casa hacen lo que quieren. ¿A dónde vas? A tal lugar. No vas. ¿Y el niño qué hace? Se va y lo hace. ¿Y el papá? ¿Dónde está la autoridad, hermanos? Porque esa autoridad se las ha dado Dios. Y ustedes están haciendo caso omiso y están rechazando esa autoridad. ¿Qué tal los abuelos consentidores? Que el papá dice no, o la mamá dice no, y el abuelo dice sí. Estás desacreditando la autoridad del papá y la mamá. Tú solito le estás diciendo al hijo, desobedece. No es responsabilidad del abuelo, ni de la abuela. Es responsabilidad de papás. Por implicación, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su... Pero hoy en día no, los que educan son los abuelos, mientras los papás hacen de su vida lo que quieren. Y luego se quejan de que el niño o la niña es... ¿Cómo es? Se comporta mal. Pues es lo que tú le estás enseñando. ¿Sabes por qué los niños, a pesar de que son incoherentes, indecisos, de jóvenes son incoherentes e indecisos? Porque así los criaste. En vez de hacer algo para atacar su incoherencia e indecisión, tú mismo sigues alimentando esa incoherencia e indecisión. Ponte a hacer la tarea, no quiero, y no la hacen. Hay niños que desafían directamente a su autoridad. Recoge esto, ponte a hacer esto, vea esto, no quiero. ¿Y el papá? De verdad, hermanos, con todo respeto y para los que me están escuchando, ahí es donde dan ganas de agarrarlos a varazos, pero a los papás. ¿Cómo es posible que un niño de 4 años, 5 años, 6 años te domina así? Imagínate cuando tenga 15. Hay niños que están acostumbrados a levantarle la mano a sus padres. Y los padres nada más se ríen. Hay niños que le faltan el respeto a personas adultas y los padres los ven y nada más se ríen. No te preocupes, si tú no lo vas a disciplinar, Dios lo va a hacer por ti. Nada más no te quejes después de la disciplina que Dios le dé. Porque si entiendo bien 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 7, la disciplina puede llegar hasta la muerte. El apóstol Pablo dice, por lo cual muchos de ustedes ya duermen. ¿Te das cuenta cómo estás preparando a tu hijo para no recibir el evangelio? Un niño es inestable, fácilmente se le engaña. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Todos juntos, Efesios 4:14 dice la palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay papás que le enseñan a sus hijos a mentir desde pequeños. Y si no les dicen, di esta mentira, se lo enseñan por medio del ejemplo. Porque el hijo ve al papá o a la mamá decir mentiras. ¿Cómo va a crecer ese niño? Con el ejemplo de ser mentiroso. Y se nos hace tan fácil, hermanos. Se nos hace tan fácil hacer o decir una mentira enfrente de los pequeños. A mí me da risa porque lo he platicado con algunos hermanos. No se preocupe nadie de aquí no pasa. Yo he platicado con unos hermanos y me empiezan a aventar, perdón la expresión, su choro. Y se arman una historia bien tremenda que uno dice, sale, si estuvo fuerte.
Y todo va muy bien hasta que entra el niño y dice, no es cierto. Por ejemplo, hermanos, ¿por qué no fueron al templo? No, hermano, ¿qué cree? Que iba por la carretera, choqué, y mi carro dio 3 vueltas y cayó encima de la caja de un tráiler y se abrió la compuerta y bajé. Bien de película. Exacto, y no le pasó nada al carro ni a la persona, ¿no? Bien de película. Hasta que llega el niño y dice, no es cierto, papá, pues si nos fuimos. Le decía una vez a alguien, ¿quieres que me dé cuenta de la verdad, si es verdad o mentira de lo que me estás diciendo? Préstame tantito a tu niño. Y él me va a decir toda la verdad. A veces los niños son más ejemplo de honestidad que nosotros los grandes. ¿Qué hablas cuando está tu hijo? Hay veces que los niños dicen palabras soaces, frases impúdicas, y a nosotros nada más nos da risa. Porque se nos hace gracia que un niño tan pequeño pueda decir algo así. Y cuando crezca, cambia de la gracia a la ira, pero tú lo educaste así. Entonces lo estás preparando a no recibir el evangelio. Dice el pastor John MacArthur, cito, los niños a menudo piensan que han comprendido cuando en verdad no lo han hecho. Todas las implicaciones que conlleva un compromiso. Su juicio es superficial y su habilidad de ver las implicaciones de sus decisiones es muy débil. A pesar de tener las mejores intenciones, rara vez tienen la habilidad de pensar más allá del día presente, ni perciben hasta qué punto sus decisiones afectarán el mañana. Esto hace que los niños sean más vulnerables a engañarse a sí mismos y hacen más difícil para un padre el discernir el trabajo salvífico de Dios en el corazón de su hijo. Pero ¿por qué? Fin de la cita. ¿Por qué para un padre es muy difícil saber si su hijo va por buen camino en Cristo o si es cristiano o no? Porque el padre ya se amoldó al hijo. El trabajo del padre es amoldar a su hijo. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día es el hijo el que amolda al padre. Hermanos, si piensan que estoy exagerando, les tengo un pequeño reto. Analicen cómo es su hogar. ¿Cómo está su hogar? ¿Ya lo analizaron? ¿Está mal? Es por tu culpa. No puedes culpar a alguien que no tiene lo necesario ni la preparación para que tu hogar está bien. Si tu hogar está mal y tus hijos están creciendo en rebeldía, es culpa tuya. Si tus hijos están creciendo en desobediencia, es culpa tuya. Si tus hijos están creciendo en necedad, es culpa tuya. Si tus hijos están creciendo caprichosos, es culpa tuya. ¿Quién debe cambiar, el niño o el papá? El papá, porque si cambia el papá, cambiará el niño. Hay niños que son el vivo reflejo de sus padres. ¿Y sabes qué? Eso es decisión tuya también. Platicaba con mi hermana Ruth en la semana acerca de un hecho que viví en la Ciudad de México. Viene una jovencita, años antes, y me dice, ¿sabe qué? No digo nombres, hermano, para no quemar a nadie. Ni tampoco hermana, para no quemar a nadie. Es que mis hermanos estaban en esa iglesia junto conmigo. Saludos, por cierto, a la Iglesia Bautista Sinaí. Bien, llega una jovencita y me dice, pastor, me quiero casar. Y yo con una señorita, no es cierto. Ok, hermana, sí está bien. ¿Con quién se quiere casar? No, con un chavo que conocí en la escuela. Ah, ok, ¿a qué iglesia asiste? No es cristiano. Y ahí va. Ahí va el pastor mira, no, porque la Biblia dice esto. Mando a llamar a los papás y miren, no, por esto. La Biblia dice esto. Pues la niña se casa. Tiene un hijo, una hija, crecen.
Ella tiene problemas con el hombre, se separan, pero aquí hay un problema grave. Los niños son iguales al papá. ¿De quién fue la culpa? Porque a veces nos queremos lavar las manos y les enseñamos a los niños eso. No sé por qué estoy viviendo esto. No, sí lo sabes. Y también es culpa tuya. Porque la desobediencia trae como consecuencia desobediencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Pero qué hacer? O sea, sí, ya me doy cuenta que estoy perdido. Estoy haciendo todo mal. Bueno, pues empieza a hacer lo correcto. Porque lo que veíamos hace rato del arrepentimiento, hay veces que decimos, sí, ya sé que hice todo mal y me arrepiento. ¿Y luego? ¿Por qué no haces todo lo contrario a lo que has venido haciendo? Porque no puedes decir me arrepiento y seguir haciendo exactamente lo mismo de antes. ¿Alguien se sabe la doctrina del poco a poco? No la sabemos, pero la vivimos diario, ¿eh? Porque cuando nos dicen sobre esto o nos exhortan de esto o de otros pecados, siempre usamos la doctrina del poco a poco. Decimos, hermano, tiene razón, pero poco, Dios no quiere poco a poco. Con Dios es o no es. De tal manera que dijo el Señor Jesucristo, que tu sí y tu no sea, porque lo que hay de más del mal proviene. No seas indeciso. Santiago, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Empieza a corregir todo lo que has hecho mal. Sigo citando al pastor John MacArthur. Por cierto, si quieren ver todas estas citas completas, el libro se llama Cómo ser padres cristianos exitosos, de John MacArthur. Cómo ser padres cristianos exitosos. Dice el pastor John MacArthur, cito, el evangelizar a los niños no consiste simplemente verbalizar en el evangelio de boca, sino también en ejemplificarlo en la vida de uno. ¿Qué está diciendo el pastor John MacArthur? Mira, tú le puedes decir al niño, no hagas esto porque a Dios no le agrada. Y está bien. Pero ¿sabes hasta el niño hasta cuándo se lo va a creer? Hasta que vea que tú lo haces. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, no pegues porque a Dios no le agrada, pero cuando te pega no lo corriges, ¿qué le estás enseñando? A Dios no le agrada, pero tú puedes hacerlo, no hay ninguna consecuencia. Así de fácil. Entonces le estás predicando el evangelio verbalmente, pero no con él. Ejemplo. Y así de sutil es Satanás, hermanos. O sea, nosotros pensamos que simplemente con decirle ya cambió todo. No, hermanos. No. No basta solamente con decirle, sino además ser ejemplo, enseñarle que todo acto, decisión que él tenga o ella tenga o haga va a traer una consecuencia. A mí me da mucha risa esto. Vean la escena. Y lo digo con todo respeto, la risa con todo respeto. Vean la escena. Viene el niño y pega. Te voy a pegar. Viene el niño y pega otra vez. Te voy a pegar. Viene el niño y viene otra vez. Te voy a pegar. Mientras tú le dices que le vas a pegar, él ya te pegó 3 veces. ¿Se dan cuenta? Lo tienes que disciplinar. Y no estoy hablando de que le estés pegando, sino tienes que llevarlo a madurar, a que tome decisiones correctas. A veces son restricciones verbales, a veces son restricciones físicas. Esto me da risa. A ver, te portaste mal, estás castigado. No puedes salir. Súbete a ver la tele.
¡Wow! ¡Qué castigador, eh! No, sí va a aprender muchísimo. No es un castigo ejemplar. Está siendo bien duro, ¿eh? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Ah, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. Y viene el chantaje. Viene el niño. ¡Ah! Es que tú no me quieres. ¿Y qué hace el papá? ¡Ay, mi! Y ya te chantajeó. Y yo me pregunto, si un niño así te puede chantajear, ¿cómo no te van a chantajear las personas adultas? Porque un niño no tiene el conocimiento, madurez y desarrollo que un adulto. Y si un niño te chantajea así, entonces un adulto te va a hacer como él quiera. Y a veces uno es tentado, voy a aprovechar. No, no es cierto, hermanos. Porque uno peca en contra de Dios. Entonces, ¿le estás enseñando al niño a ser chantajista? ¿Conoces a hombres o mujeres adultas ya casados y con hijos que todavía sus papás les tienen que resolver la vida? Es resultado de eso, hermanos. Dice el pastor John MacArthur, cito, por esta razón, solo al ser probadas por las circunstancias de la vida según el niño madura, las convicciones y creencias que el niño afirma, los padres podrán comenzar a entender de una manera más determinada su dirección espiritual. No le puedes dar dirección espiritual a un niño si primero no empiezas a corregir eso. Porque el niño va a escuchar dos versiones diferentes. En una versión tú le vas a predicar el evangelio, pero en su comportamiento tú le estás predicando algo totalmente diferente. El niño crece con un shock. Crece sin saber qué decidir. Por una parte me dicen que estoy mal, pero por otra parte me permiten hacer el mal. Entonces, ¿en qué creo? Entonces es hasta que tu papá entiendas las implicaciones y lo que debes corregir en tu hijo, es entonces que le vas a dar dirección espiritual. Escuchen esto. Hay papás que le dicen a los hijos, no pelees. Pero son ellos mismos los que le llevan a echarle pleito al vecino. Y yo los he visto. Y no se dan cuenta que yo los estoy viendo. Y siempre que pasa, no sé por qué siempre que pasa, yo voy pasando por ahí, siempre. Hermanos, de verdad no los estoy siguiendo. No sé por qué sucede. Luego me salgo a caminar en las noches. Hermana Ruth es testigo. Voy a dar una vuelta, hermana. Y me salgo a caminar. Y voy pasando. Y yo. Y tienen al niño ahí. Y luego no quieren que el niño se comporte de esa manera. Son los errores, amados hermanos, que nos impiden predicarle el evangelio a los niños. Vamos al último error que cometemos, amados hermanos, a los últimos dos errores que cometemos al evangelizar a los niños, y ahora después vamos a ver qué tenemos que hacer para evangelizar. Les digo primero lo malo para que lo eviten y puedan centrarse en lo bueno. Lo siguiente error: confirmarle la salvación a tus hijos. Confirmarle la salvación a tus hijos. Confirmarle la salvación a tus hijos. ¿De qué trata esto, hermanos? Tú ves que tu hijo está muy mal, que va por malos caminos. Y lo único que tú le puedes decir a tu hijo es: estoy orando por ti porque yo sé que el Señor te va a salvar. Falso. Falso. Ese es un error, confirmarle la salvación a tus hijos. Eso es falso. Es verdad, la oración sirve para que Dios actúe en la salvación de tus hijos. Pero no porque tú ores, tu hijo va a ser salvo, ¿Por qué esto es inoperante, hermanos? Escucha,
Está bien que ores por el hijo, pero ¿cómo va a ser salvo si no le predicas el evangelio, si no lo corriges en lo que lo tienes que corregir? Dice por ahí un escritor: cuando los padres oran asegurándoles la salvación a sus hijos, es como aquel que reza para que el alma de su ser amado salga del purgatorio. Fin de la cita. ¿Eso va a ser posible? No. Es imposible. Porque el tiempo de salvación fue aquí en la... Además, el purgatorio ni existe. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo: sí, mira, ya sé que andas de borrachota, borrachota, y andas haciendo cosas indebidas, pero yo le estoy orando a Dios por tu salvación, y sé que Dios te va a salvar. Ah, mira, qué fácil. Volvemos a lo de la cuna cristiana, ¿no? Yo platico con muchos jóvenes que hoy en día me dicen: yo vengo de cuna cristiana. Y yo siempre les pregunto: ¿y dónde dice la Biblia que Jesús murió por muebles? ¿Dónde dice eso la Biblia? No, tú naciste en una familia cristiana que tristemente no te ha sabido educar cristianamente. Por eso piensas eso. Yo les pregunto, amados hermanos, cuando tú le dices a tu hijo: sé que andas mal y yo estoy orando por ti porque sé que Dios te va a salvar, mi pregunta es: ¿y el papel del Espíritu Santo dónde queda? ¿O tú ya eres el Espíritu Santo? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo y el hermano tal, la cuarta persona de la Trinidad. No, hermanos. Solamente es papel del Espíritu Santo convencer a ese pequeño, a ese joven, y es el Espíritu Santo el que da la seguridad de la salvación. ¿No dijo el Señor Jesús que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia? Entonces, ¿cómo te atreves tú a decirle a tu hijo algo que ni siquiera tú mismo sabes? Por ejemplo, tu hijo nunca se ha parado en una congregación, nunca ora, vive contrariamente a las Escrituras, y tú todavía tienes la falsa ilusión de que es salvo. Hermanos, tenemos que ver con realidad las cosas. Pero mi papá es cristiano. ¿Y qué, tu papá murió en la cruz? ¿Se dan cuenta? Vean Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Como siempre, hermanos, no se preocupen si no termino hoy. Esta serie de predicaciones es para todo el mes, ¿eh? No se preocupen, porque es una urgencia que sepamos esto realmente, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que debe confirmar si eres salvo o no? El Espíritu. El Espíritu Santo. Ahora, si tú nunca le enseñaste las Escrituras a tus hijos, si nunca les enseñaste la importancia de la salvación a tus hijos, si no les enseñaste la importancia de la salvación a tus hijos, entonces ¿cómo pueden ser salvos? Por la fe. Sí, pero ¿por la fe en qué? Si ni siquiera les enseñaste las Escrituras, y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, dice el pastor John MacArthur, cito: demasiadas personas cuyos corazones están fríos hacia las cosas del Señor creen que van a ir al cielo simplemente porque respondieron positivamente a una invitación evangelística cuando eran niños.
Algo que a mí me enoja mucho, amados hermanos, es cuando le imponen a los niños la creencia. Cuando el papá tiene al niño y le dice, ¿verdad que tú crees en Dios? Es un niño. Así como cree en Dios, va a creer en el ratón de los dientes. Mejor enséñale que el mensaje del evangelio, para que cuando vaya creciendo, él ya va creciendo con las convicciones de lo que el verdadero evangelio enseña y le sea más fácil decirle sí al evangelio de salvación. Así que tú no puedes asegurar que si tu niño es muy pequeño y aún no tiene una conciencia realmente y totalmente estable, ¿no crees que porque te dice, sí, papá, yo creo en Dios, ya es salvo? Te voy a poner un ejemplo. Pregúntale a tu niño, ¿verdad que tú crees en Dios? Tu niño te va a decir, sí. Ahora hazle la siguiente pregunta, ¿por qué crees en Dios? Pregúntale, ¿y por qué crees en Dios? A ver qué te responde. Pregúntale, ¿crees en el evangelio? El niño te va a decir, sí. Ahora pregúntale, ¿por qué crees en el evangelio? A ver qué te responde. La salvación viene por convicción de la obra de Cristo, no por convicción del papá. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo el pastor John MacArthur, cito, al haber pedido que Jesús entre en su corazón, se les dio una falsa seguridad. Nunca se les enseñó a examinarse a sí mismo y en cambio se les enseñó a hacer caso omiso a las dudas acerca de su salvación. Los padres deben elogiar y regocijarse ante la evidencia de la salvación genuina de sus hijos solamente cuando sepan que ya entendieron el evangelio, que lo han creído y lo evidencien en obras genuinas de una salvación real. Devoción a Cristo, obediencia a su palabra y amor a otros. La prueba principal, la obediencia a sus padres. Fin de la cita. Si tu hijo no te obedece, hermano, no digas que es salvo, Ah, pero es que mi hijo ya tiene 18 años, sí, pero vive en tu casa. Y está bajo tu tutela. Y mientras vive en tu casa, en las condiciones que él esté y esté bajo tu tutela, tiene que obedecerte. Último error que cometemos, amados hermanos. ¿Quién viene de un contexto católico, hermanos? ¿O soy el único que? No, pues soy el único. Déjenme predico aquí a mí mismo. El siguiente error que cometemos para que nuestros hijos no reciban el evangelio es el siguiente: apresurar el bautismo en los niños. Apresurar el bautismo en los niños. La semana pasada les hablaba de la diferencia entre credo bautismo y paido bautismo. Credo bautismo es te bautizas después de creer como tu primer mandato de obediencia. El paido bautismo es nació con cuernos, bautízalo para tumbárselos. Pues, ¿qué es toro o qué? Estoy hablando de mí porque a mí me bautizaron, me confirmaron, me llevaron a la primera comunión, ya nada más me faltó el matrimonio. Me sigue faltando. Muchos padres cometen este error, número uno, al unirse en yugo desigual y llevan a sus hijos a las doctrinas y prácticas de aquel yugo desigual, de tal manera que hacen un acto contrario totalmente a Dios. Si tu hijo crece en rebeldía, probablemente ese es el problema, Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, que todo hecho oculto hecho a los demonios es en honor a los demonios. ¿Qué estás haciendo tú? Por eso les decía la semana pasada, a mí mis papás de pequeño me entregaron a Satanás. ¿Cuándo? Cuando me fueron a bautizar. Y de eso hay consecuencias en la vida de los niños, hermanos, Aguas.
hacen que sus hijos se bauticen inmediatamente después de que nacen, o en el caso de los cristianos, de una profesión de fe. Pero el niño tiene 6 años, 7 años, ¿cómo es posible? A ver, hermanos, ¿ustedes conocen a jóvenes hoy en día que los bautizaron desde pequeños y hoy en día no se paran en la iglesia, pero ni por equivocación? Y muchos creen, pero ya se bautizó y es salvo. No, espérame. El bautismo no te asegura que eres salvo, porque entonces ya sería una salvación por obra. El bautismo solamente ilustra tu obediencia y de manera ilustrativa tu muerte y resurrección junto con Cristo, según el libro de Romanos, según el libro de Efesios. Nada más. Pero si no creíste bien, correctamente, entendiendo el evangelio, entendiendo el cristianismo, antes de bautizarte, nada más te fuiste a remojar. Le decía a alguien, no, a mí me están dando ganas hasta de desbautizar a unos. No. Miren, hermanos. Miren, hermanos. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que viene una persona y mata a alguien de tu familia. Y tú solito vas y le entregas a tu hijo al que vino a destruir a tu familia. ¿Es eso coherente? ¿Y por qué lo haces entonces? ¿Por qué le entregas a tus hijos a Satanás? Hermanos, yo tengo que pensar en todo eso cuando voy a tomar una decisión. No solamente ya soy yo, también es mi hijo. La familia que voy a tener. Hermano, ahorita, pero ni novia tiene. No, pero yo estoy pensando a futuro. Y la decisión que yo tome va a afectarlos a ellos. Sí, lo seguimos poniendo en este trecho porque por una parte el papá o la mamá creyente lo va a tratar de guiar en las escrituras, mientras que el papá o la mamá no creyente los va a guiar en todo lo contrario. En tu hijo hay un shock teológico. Hay una confusión teológica porque por un lado una parte, es decir, papá o mamá, me está diciendo que Dios, y por otro lado me está diciendo que todo menos Dios. Y si tu hijo está en esta situación, perdóname, amado hermano, hermana, también es culpa tuya. Porque la desobediencia comenzó en ti. Me decía alguien, cito, pero pues es que también entre los cristianos es difícil. Pues sí, imagínate, si entre los cristianos es difícil, ¿cómo será un cristiano con un inconverso? Muchísimo peor. Y luego, ¿quiénes son los que están pagando las consecuencias? Los hijos. Cuando tu hijo crezca y le digan, a mí me pasó, yo llego a la iglesia bautista Sinaí, me dice el pastor, querido pastor David Cervantes, al cual le mando un apreciado y amoroso saludo, ¿tienes que bautizarte? Mi respuesta fue, yo ya me bauticé. ¿Cuándo? De niño. Y viene él, choque y la confusión. Y luego me dice, no, Jera, es que tú no estás en comunión con Dios. Ah, ¿cómo no? Si hice mi primera comunión. Y me dice mi querido pastor muy sabiamente, pues la primera y la última, porque de ahí para acá, entonces me tuvieron que instruir otra vez en las escrituras para que yo pudiera saber bien qué es el bautismo, bien qué es la comunión con Dios, bien qué es la confirmación de fe. La Biblia sí habla de una confirmación de fe. ¿Por parte de quién? Del Espíritu Santo. Romanos 8:16, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí me explico? La palabra de Dios dice, aquel que nazca y lo lleven delante de un lavatorio y agarren una especie de sonaja y le avienten agua en su cabeza, es salvo.
Pues no sé qué Biblia estés leyendo, a lo mejor estás leyendo el Codex Giants, que es la Biblia del diablo. Porque miren lo que dice Mateo 28:19. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 28:19. Dice la palabra: por tanto, id a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es bautizarlos después de ¿qué? ¿Creen? ¿Se dan cuenta? Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Pedro les dijo, todos juntos, Hechos 2:38, todos juntos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de bautizarte es: arrepiéntete. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, no aceleres el bautismo en tus hijos. No podemos llegar delante de Dios y decirle: Señor, tienes que aceptarme en tu cielo porque yo me bauticé. ¿Cómo responderá el Señor al que le diga eso? O sea, imagínense, llegar, esa escena celestial, imagínense al Señor en su trono, tú llegando y diciéndole: Señor, tienes que dejarme entrar al cielo porque yo me bauticé. Pues yo creo que el Señor va a decir: pues sí, tú te bautizaste, pero nunca te bauticé yo con el Espíritu Santo. Me decía este querido pastor David Cervantes, le vuelvo a mandar saludos: Jera, pues tú ya la hiciste. ¿Por qué ya la hice? Porque pues te bautizaron católico, te bautizaste cristiano, pues alguno de los dos pega. Obviamente me lo decía en broma, ¿no? Pero no es así, hermanos. ¿Cuál es el bautismo que vale? La palabra bautismo en griego, baptizo, significa también no solamente sumergir, sino ligar. Entonces, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, es que el bautismo nos liga. ¿A quién nos liga? A Dios. Ese es el bautismo que vale, no el del agua. El del agua, amados hermanos, es tu obediencia. Pero el bautismo que realmente va a salvar es el del Espíritu Santo. Ok, tú ya remojaste a tu hijo y ya confirmaste que esté bautizado por el Espíritu Santo. Porque cada que yo hablo con algunos de ustedes, amados hermanos, es lo primero que me dicen: no, hermano, si mi hijo hasta se bautizó. Y digo: wow, ¿qué evangelio les han predicado? Así que no debes buscar en tu hijo el bautismo. Estoy hablando de cuando es niño, cuando aún no tiene un uso de conciencia personal. No debes buscar en tu hijo el bautismo en agua, debes de buscar en tu hijo el bautismo en el Espíritu. Y cuando él encuentre el bautismo en el Espíritu, solito va a buscar el bautismo en agua. Así funciona. Así funciona, hermanos. Yo me bauticé el 31 de julio del 2011. Y ahora ya quiero ver a mis pastores y decirles: ¿para qué me bautizaron? No, no es cierto, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y ese problema también lo traemos desde las iglesias. Hay iglesias que lo único que buscamos es bautismos. ¿Para qué? Para crecer en número. Pero Dios no quiere eso.
Si se van a bautizar es con una convicción firme de qué han creído y a quién le han creído. Y solitos lo van a hacer, solitos lo van a buscar. No va a haber necesidad de que el pastor esté atrás de él. Tienes que bautizarte, porque así es hoy en día. No, aquel que realmente ha creído en Jesús y que Cristo ha transformado su vida, que lo ha llevado a la salvación, solito va a venir y te va a decir, quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque ya entendí que es el primer paso de obediencia. ¿Cómo se va a dar cuenta de que es el primer paso de obediencia? Cuando le enseñes ¿qué? Las Escrituras. Si no, no se va a dar cuenta. No, pero es que tenemos la clase 100, quién sabe qué, y la 400, quién sabe qué. Con eso, no. Las Escrituras. Luego por eso crecen y les preguntas, hermanos, ¿el bautismo los salva? Y todos dicen, sí. Y así los bautizan. Lo importante es tener números. No, hermanos, lo importante es tener una fe correcta. Y después esa misma fe te va a llevar a la obediencia. Así es en las Escrituras, queridos hermanos. Bien, vamos a terminar. Vamos a terminar el día de hoy, amados hermanos. Vamos al punto número 2 de esta predicación. Como apenas el número 2 y ya llevamos 2 predicaciones, pues sí es el número 2. El número 2 es fundamentos para evangelizar a tus hijos. Ese es nuestro segundo encabezado. Fundamentos para evangelizar a tus hijos. Vamos a ver el primer fundamento el día de hoy y terminamos. ¿Vale? Miren, hermanos, no es suficiente que los padres simplemente eviten estos errores. Ok, yo evito los errores de los cuales usted ya me habló y ya mi hijo va a ser evangélico. No, perdón, más que evangélico va a ser salvo, perdón. No, hermanos, no se trata en lo que dejas de hacer, se trata en lo que tienes que comenzar a hacer. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para evangelizar a mis hijos? Número uno de lo que debes hacer para evangelizar a tus hijos. Número 1, sé un ejemplo verdadero. Sé un ejemplo verdadero. Sé un ejemplo verdadero. Como decíamos en el error, hermanos, el evangelio no simplemente consiste en hablar, también consiste en demostrar. No se trata únicamente de que le cites las Escrituras a tus hijos, se trata de que le enseñes a vivir las Escrituras a tus hijos. Debido a que el matrimonio, amados hermanos, escuchen esto, es un retrato de Cristo con la iglesia. La relación entre los padres debe ser un ejemplo para los hijos. O sea, que mi ejemplo no se trata nada más de enseñarle al niño. No, hermanos, el ejemplo para evangelizar al niño debe iniciar ¿dónde? En el matrimonio. El primer ejemplo para los hijos es cómo se llevan mis papás. ¿Ya les habían predicado sobre esto, hermanos? Que lo importante para la educación a los hijos consiste en cómo se llevan los padres. Mira, si el papá trata mal a la mamá, ¿cómo va a crecer el niño? Maltratando a los demás. Si el niño ve golpes, groserías, violencia en su casa, ¿qué va a hacer el niño? Y eso inicia en el matrimonio. Eso inicia en el matrimonio. Los niños tienden a repetir patrones de conducta de sus padres. Hay una ilustración, a mí se me hace muy chistosa, a lo mejor ustedes no. Llega un pastor y se está peleando un matrimonio. Y el pastor le dice a la mujer, mujer, sujétate. Y la mujer le dice, a ver, espérame, pastor, yo tengo una duda. Usted me dice sujétate, pero mi madre me enseñó algo totalmente diferente, que la mujer no debe sujetarse.
Va el pastor y le dice, oiga, ¿y cómo le enseñó eso a su mamá? ¿Se lo dijo verbalmente? La mujer le responde, no me lo dijo verbalmente, me lo mostró con su ejemplo. Pero hay mamás muy orgullosas y papás muy orgullosos que hasta dicen, hablando de este caso, nah, mis hijos vieron que yo nunca me sujeté a mi marido. Ah, pues con razón. ¿Cómo puedes hablar con orgullo y presunción de un pecado? No es que la palabra dice sumisa, no dice sumensa. No, pues guau, qué teóloga me saliste. Los papás. La Biblia dice que el marido trate a su mujer como a vaso más frágil, que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuándo Cristo ha azotado a la iglesia? Pero hay papás que le suman a las mamás y en presencia de los niños. Luego llego a los hogares y la mujer toda moreteada. ¿Qué pasa, hermana? Pues, mi marido. Cuando yo escucho a los niños a decir palabras con enfoque sexual o con groserías, solamente me lleva a una cosa, lo he escuchado de los padres. ¿Cómo lo puede aprender el niño? Ah, no, mi hijo nunca me ha escuchado decir una palabra con tendencia sexual o con palabras soaces. Ah, no, ¿y qué tipo de programas le dejas ver? ¿Qué juegan los niños hoy en día? Puros videojuegos de sexo, violencia, asesinato, groserías. Y el papá lo está viendo. ¿Y qué hace el papá? Así que debes de empezar por un ejemplo en tu matrimonio. La manera en que tu padre tratas a tu esposo y la manera en que tu madre tratas a tu esposo. Ahí empieza el ejemplo. Oye, pequeña, ¿por qué le gritas a tu papá? Ah, pues porque mi mamá le grita. Oye, tú pequeño, ¿por qué le pegas a tu mamá? Pues porque mi papá le pega. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tan mal están las familias cristianas hoy en día? Y no digo que todas, ¿verdad? Porque siempre sale el santo perfecto que dice, en la mía no. Y dice la palabra mentiroso. Dice el pastor John MacArthur, les recomiendo este libro, cómprenlo, hermanos. Cuando los padres son fieles, no solo en proclamar, sino también en vivir el evangelio, el impacto en los hijos será profundo. Fin de la cita. ¿Quieres impactar la vida de tus hijos con el evangelio? No nada más es verbalmente, sino también es en ejemplo, hermanos, en ejemplo. Y primeramente en cómo se tratan el uno al otro. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ya voy a terminar, hermanos. Ya algunos de ustedes ya están orando de manera profunda. Se encuentran en este momento en el tercer cielo. Para no decirles que ya están durmiendo, ¿verdad? Efesios capítulo 5. Versículo 1, Efesios 5:1. Todos juntos dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos. ¡Wow! Sed imitadores de Dios como ¿qué? Como hijos amados. Ahí está. El ejemplo. Oiga, hermano, pero pues aquí no está diciendo la palabra que en el matrimonio, ¿no? Versículo 21 de Efesios 5. Versículo 21 de Efesios 5. Todos juntos dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de
Y luego, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dice en un pedacito o en lo que a ti te agrade, dice en todo. ¿Y qué significa ese todo? No significa totalmente en todo, no significa en todo lo relacionado a lo que Pablo está, lo que Dios está mandando aquí por medio del apóstol Pablo. ¿Verdad? Luego vamos a ver una prédica de esto. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, yo quiero que mi mujer sea entregada. No, espérame. ¿Quién dice la Biblia que se tiene que entregar? El marido. No la mujer. Es que mi mujer tiene que ser entregada y... No. El que se tiene que entregar eres tú, no tu mujer. No lo estoy diciendo yo, hermanos, Sigue diciendo la escritura. Miren, versículo 20, vamos a leer 25 y 26, porque hombres, esto está duro, y ahorita los voy a agarrar y les voy a leer la Biblia. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la... A ver, hermanos, queridos hermanitos de el remanente por gracia, ¿quién tiene que procurar la santificación en su casa? El marido, no la mujer. Sujétate, tienes que ser santa. Santifícala, mano. ¿Y cómo voy a santificar a mi mujer? Enséñale la palabra. En serio, yo sigo insistiendo. Maridos, es una pena, mortificación y vergüenza, diría la chimoltrufia, que las mujeres sean las que le enseñen la palabra a los hombres. Y no porque sean mujeres, sino porque ese es un papel del varón. El varón debe de estar muy adelantado en su conocimiento bíblico a la mujer para que guíe a su mujer y a sus hijos. Pero si es al revés, ¿cómo lo va a guiar? Me decía una hermana ahí en la Ciudad de México, a lo mejor, pastor, por eso ninguna chica le dice que sí, porque lo ven que ya de estar... ¿Cómo lo alcanzo? Pues no se trata de que me alcance, se trata de que se deje guiar. Llega la esposa: oye, mi amor, ¿por qué dice esto la Biblia? Y el hombre: no sé, pregúntale al pastor. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza! Me refiero a los varones. ¡Qué vergüenza! Tu sacerdocio espiritual, primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, inicia en tu hogar. El sacerdocio del hombre comienza ¿en dónde? En su casa, con su familia. Pero hay padres que ni por equivocación llevan a sus hijos y a su esposa a meditar en la palabra. Anteriormente, y tengo testigos, yo llegaba a las casas de ustedes y lo primero que decía es: préstenme una Biblia. Y les empezaba a enseñar yo. ¿Por qué lo dejé de hacer? Lo dejé de hacer por ver la comodidad de los hombres en su hogar. Pues va a venir el pastor que él nos enseñe. No, chiquito, es tu responsabilidad. Así que yo vengo, te visito, me siento y tú edifícame a mí. De hecho, a algunos sí les dije: a ver, tú edifícame a mí. Yo también necesito que me edifiques. Pastor, ¿qué le voy a enseñar? Pues las mañanitas seguramente, la palabra. Entonces, si hay incapacidad espiritual en los hijos, es porque hay incapacidad espiritual ¿en quién? En los padres. Aquí debo separar. A ver, no generalicemos. No generalicemos, varones, seamos honestos. No digamos los padres.
Es más, ni siquiera digamos en el papá. Ni siquiera en nosotros. Di en mí. Porque para corregir un error lo primero que tienes que hacer es aceptártelo. Si mi hijo no conoce la palabra, si mis hijos no están sirviendo a Dios, si mis hijos no están adorando a Dios, claro, voy a hablar de esto más adelante. Cuando el hijo crece, tiene uso de razón y se desvía, pues ya es responsabilidad de él. Pero mientras esté pequeño y bajo tu tutela y tu protección, tu deber es ser ejemplo espiritual y primeramente, ¿dónde? En ese matrimonio. Versículo 27 de Efesios 5. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Marido, me voy a dirigir totalmente a ustedes porque ustedes son la cabeza del hogar, porque ustedes dicen ser cabeza nada más cuando les conviene. Bueno, está no, hermano, ¿verdad? Tú vas a llevar un día a tu esposa delante de Dios. Voy a hacer esta pregunta abierta. ¿Realmente se la vas a entregar santa y sin mancha? ¿Ni arruga? Esa es tu responsabilidad, lo está diciendo la palabra. Tú vas a presentar a tu esposa delante de Dios y ¿cómo se la tienes que entregar? Santa, sin mancha, ni arruga. Pero ¿qué puede pasar? Que llegues delante de Dios y le digas, aquí está mi esposa, y Dios te diga, ¿ni una planchadita? ¿Hubieras pasado por ahí algo para que mínimo no es? Hermano, esa es tu responsabilidad. Varones, esa es su responsabilidad. Es mi responsabilidad. Yo todavía no la tengo, pero es mi responsabilidad. Le decía a mi hermana Ruth en la semana, ya le estoy enseñando y todavía ni le conozco. ¿Se dan cuenta? Esa es responsabilidad de ustedes, varones. El comportamiento de su esposa dentro de la iglesia, en casa y en la sociedad. No. Proverbios 31 dice del 10 a 31, mujer virtuosa. ¿Quién? No, espérame, no me saques de contexto el pasaje. La mujer es virtuosa porque el marido es virtuoso. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo la escritura. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Yo veo a las pobres hermanas y les digo, ni siquiera me dirijo a los hermanos, a las hermanas me dirijo a los hermanos y ¿cómo te odias, eh? ¿Cómo me odio? Ve a tu mujer. El reflejo de tu amor a Dios, amado hermano, es el reflejo en tu esposa y en tus hijos. No me vengas a presumir que amas mucho a Dios cuando tus hijos y tu esposa... Es que por eso no busco al pastor, porque me pone unas regañadas. Hermanos, vengan a que les pongamos sus regañadas. Solamente así vamos a aprender, ¿verdad? Sigue diciendo el texto. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. A ver, hermanos, varones, ¿quién es el que tiene que sustentar y cuidar? Ya se quedaron mudos. No, espérame, hermana, espérame. ¿Ven? ¿Lo ven? Las mujeres bien, ¿y los hombres? Hermanos, ¿quién es el que tiene que cuidar y sustentar? A ver, ¿solamente hay un varón aquí? A mi hermana fuerte, espérenme ahorita que llegue con ellas. A ver. Bueno, no ahorita, la siguiente prédica. Hermanos, ¿quién es el que tiene que cuidar y sustentar en el hogar? Otra vez, ¿quién tiene que cuidar y sustentar el hogar? Yo. ¿Se dan cuenta? No, pues para allá vas también. Qué bueno que lo esté aprendiendo desde joven. De verdad. El cuidado y el sustento es del padre, hermanos. Ese es el ejemplo que tienen que ver los hijos y las hijas en el matrimonio. Si el padre no cuida ni sustenta,
Dice, dice un pastor, le mando saludos, querido pastor Israel, ya lo van a conocer. Si tu marido no cuidas y sustentas a tu familia, alguien más lo hará, se llama el Sancho. Llegamos a estos extremos, hermanos, porque los maridos no existen en las familias. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿cómo vamos a aterrizar? ¿Qué significa que el hombre es cabeza del hogar? Que el hombre es cabeza del hogar significa que el hombre guía la palabra, enseña la palabra, se entrega por la mujer, el hombre la santifica, el hombre la sustenta, el hombre la cuida. Eso es ser cabeza, varones. Tienen un mito muy malentendido, que son cabeza porque mandan. La Biblia no está enseñando eso. ¿Dónde dice eso la Biblia? El hombre es cabeza porque se entrega por la mujer, porque enseña la palabra, porque guía en la palabra, porque santifica a la mujer y a los hijos, porque los sustenta y los cuida. Eso significa ser cabeza. Así que si yo escucho que alguno de ustedes dice, me tienes que obedecer porque yo soy la cabeza, lo voy a agarrar y lo voy a poner a leer la Biblia, hermanos. De verdad entienda, porque esto puede ser una consecuencia de que sus hijos estén como estén. Vamos a pararle hasta aquí, hermanos. Creo que ya me pasé, llevo como hora y media, ¿no, Abner? Pero no importa, hermanos, el chiste es predicar la palabra. Le sigo. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, el primer principio para que tus hijos acepten el evangelio es sé ejemplo primeramente en tu matrimonio. Por ahí va a empezar todo. Hablé de los hombres, dentro de 8 días voy a hablar de las mujeres. Cómo sus hijos deben de ver a una mujer comportarse dentro del matrimonio. ¿No? ¿Y qué pasa si yo todavía no me caso? También te toca. Y si soy padre o madre, también te toca. La Biblia le llega a todos, es para todos. ¿Verdad? Porque a veces nos eximimos. Pues yo aún no me caso, pues mejor vele aprendiendo porque, ¿no? O hombre, mujer, pues yo soy soltero, tengo un hijo, hija, pero soy soltero, a mí ya no me... No, pues sí te toca también, ¿cómo ves? Entonces, hermanos, empiecen a ser ejemplo para sus hijos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos dentro de 8 días. Les digo, no importa. Esta predicación intencionalmente fue planeada para todo el mes, hermanos, porque son temas muy importantes que debemos saber y practicar. Gracias, querido hermano, son temas base y fundamentales de la iglesia, porque la iglesia está compuesta por familias. Entonces, corregimos la familia, la iglesia se corrige sola. Si no corregimos la familia, aunque queramos corregir la iglesia, ¿verdad? Entonces, les estoy dando las armas para que cuando a mí me toque digan, a ver, ¿qué nos decía? Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Gracias, Señor, gracias porque es muy edificante, Señor, muy precisa, Señor, y justa, Señor, y gracias porque nos está llegando en el tiempo exacto, Señor. Este es el tiempo y el momento necesario donde debemos escuchar esto, donde debemos saber esto, donde debemos empezar a corregir todo esto. Señor, ayúdenos. Ayúdenos, Padre, que no se quede solamente en un conocimiento intelectual donde digamos, qué bonito fue, no, Señor, sino que lo llevemos a la práctica. Hay mucha necesidad en los niños, mucha necesidad en los adolescentes, mucha necesidad en los jóvenes y nosotros los adultos tenemos mucha culpa de eso. Perdónenos, Señor, perdóneme y ayúdenos a ser transformados para llevarlos a ellos a la verdad del evangelio. Que se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, queridos hermanos.